Capítulo 3. Lo que la oración puede hacer por las iglesias, por la nación y por todas las naciones. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Qué tremendo énfasis pone Pablo aquí en la importancia y poder de la oración, y sobre la necesidad imperativa de una persistencia fervorosa que nunca se desgaste en la oración. Escuche el texto una vez más, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya hemos visto en los estudios algunas de las cosas de principal importancia que produce por la oración, cosas que no podemos hacer que pasen de ninguna otra manera. Hemos visto que la verdadera oración promoverá la piedad personal y nuestra santidad individual y nuestro crecimiento individual a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como ninguna otra cosa excepto el estudio de la palabra de Dios. Hemos visto que la oración va a producir poder en nuestra obra, que es el privilegio de todo hijo de Dios tener el poder de Dios manifestado en su obra en cualquiera que sea el área de servicio al que él ha sido llamado y que este poder se obtiene por la oración y no de ninguna otra manera. Hemos visto que la oración puede lograr mucho poderosamente para otros así como para nosotros mismos, y que podemos lograr más para la salvación de otros orando por ellos que de ninguna otra manera, que la oración logra la salvación de hombres y mujeres que están tan hundidos en pecado y tan alejados de Dios que parecería que no hay esperanza posible para su redención. Hemos visto, además, que la oración le da poder al ministro del Evangelio y que cualquier iglesia puede tener a un hombre de poder como pastor, si ellos están dispuestos a pagar el precio y que el precio no es un gran salario, sino grande oración. Vamos a hacer otros descubrimientos en este capítulo, cosas que se desean grandemente, que pueden hacer que ocurran por medio de la oración y que no pueden hacer que pasen de cualquier otra manera. Andrew Murray ha dicho, el Hijo de Dios puede conquistar lo que sea con la oración. Es de admirarse que Satanás haga todo lo que está de su parte para arrebatar esa arma del cristiano o para impedirle que la use. Bueno, si el diablo está haciendo su mayor esfuerzo para arrebatar el arma de los cristianos o para impedirle que la use, yo quiero hacer todo lo que esté de mi parte para restaurar esa arma poderosa en las manos de la iglesia y para estimularle a usted a usar esa arma en un ataque a muerte poderoso y de victoria sobre Satanás y sus fuerzas. Es cierto que tenemos una lucha enorme en nuestras manos, que, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, pero podemos ganar esta lucha con oración, ya que la oración hace que Dios esté en el campo de batalla y el diablo no representa amenaza o reto para él. Yo digo que podemos ganar esta lucha por la oración, por terrible y grande que sea el poder y tanta la astucia que posean nuestros enemigos, y no la podemos ganar de ninguna otra manera. Están apareciendo constantemente, hombres que han descubierto algunas nuevas maneras de derrotar al diablo por alguna astuta estratagema que ellos se han inventado, por el evangelio social, por ejemplo, o por algún otro método de invención humana. Y no hay otra manera que traiga la victoria, sino la manera antigua, la manera de la Biblia, la manera de una oración definida, determinada y persistente en el Espíritu Santo, es lo que hará que uno gane en cada ocasión. Y la oración va a traer bendición a las iglesias. Ahora miremos algo más además de las cosas importantes que ya se mencionaron que hará la oración. Vaya a 1 Tesalonicenses 3, 11-13, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo anterior vimos que la iglesia oraba por Pablo, en este pasaje vemos a Pablo orando por la iglesia. La oración va a traer bendición, una bendición definida, rica e inmensurable a la iglesia. Orar va a hacer más que la iglesia sea lo que debe de ser, que ninguna otra cosa. La oración va a hacer más para desarraigar la herejía que todas las pruebas contra la herejía que jamás se hayan sostenido. La oración va a hacer más para resolver nuestros enredos,
nuestros malos entendidos y nuestras complicaciones infelices en la vida de la Iglesia que todos los concilios y todas las conferencias que se hayan tenido. La oración va a hacer más para producir un avivamiento más profundo y duradero, un avivamiento que sea real y que perdure y absolutamente de la clase correcta y del tipo adecuado que todas las otras organizaciones que jamás se hayan inventado por el hombre. La historia de la Iglesia del Señor Jesucristo en la tierra ha sido principalmente una historia de avivamientos. Cuando uno lee de las muchas historias de la Iglesia que han sido escritas, la impresión que uno se lleva en forma natural es que la historia de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, ha sido principalmente una historia de malos entendidos, disputas, diferencias doctrinales y conflictos de amargura. Sin embargo, si uno estudia la historia de la Iglesia viviente, uno encontrará que ha sido principalmente una historia de avivamientos. Humanamente hablando, la Iglesia de Jesucristo debe su existencia en la actualidad a los avivamientos. Una y otra vez la Iglesia ha parecido estar al borde del total naufragio, pero justo entonces, Dios ha enviado un avivamiento para salvarla. Y si uno estudia la historia de los avivamientos, uno encontrará que todo avivamiento verdadero en la Iglesia ha sido el resultado de la oración. Ha habido avivamientos sin mucha predicación, ha habido avivamientos con absolutamente nada de organización, pero nunca ha habido un poderoso avivamiento sin oración poderosa. Tome como ejemplo el gran avivamiento que fue bendecido en forma tan maravillosa en nuestra nación en 1857. ¿Cómo se produjo tal avivamiento? Un humilde misionero citadino en la ciudad de New York, un hombre llamado Landfear, llegó a tener una carga tan grande por el estado de la Iglesia. Él y otros dos hombres que eran del mismo sentir comenzaron a orar por un avivamiento. Después empezaron a tener reuniones a mediodía, todos los días, para orar e invitaron a otros. Estas reuniones al principio tenían muy poca asistencia. En una ocasión, si yo recuerdo bien, hubo solamente 2 personas presentes y creo que en una ocasión solamente hubo una persona presente, el mismo humilde misionero citadino, este hombre desconocido, Landfear, cuyas hermanas después conocí muy bien y cuyo primo era un miembro de la iglesia de la cual yo fui pastor. Pero pronto el interés comenzó a profundizarse y grandes multitudes empezaron a acudir a las reuniones de oración. Tales multitudes asistieron, que fue necesario programar otras reuniones de oración, y me han dicho, y creo que me dijeron lo correcto, que después de un tiempo, hubo reuniones de oración a cada hora del día y de la noche en la ciudad de Nueva York. Y no solamente los templos fueron usados para las reuniones de oración, sino también los teatros y otros lugares públicos. Y estos lugares estuvieron atiborrados de hombres y mujeres que oraban. El fuego se esparció de New York a Filadelfia y a otras ciudades y luego se esparció por la nación entera. Un joven asistió a una de estas reuniones en Chicago en una ocasión y dijo que acababa de regresar de un viaje al lejano oeste y que en todo lugar en donde él se había detenido de regreso a Chicago, se estaban teniendo reuniones de oración. En la ciudad de Nueva York, en unas de las reuniones de los ministros presbiterianos, el Dr. Gardner Spring, que era quizás en ese tiempo el ministro más prominente en Nueva York, dijo a los hermanos congregados: es evidente que nos ha llegado un avivamiento y nosotros los ministros debemos predicar. Alguien contestó: bueno, si alguien debe predicar, usted debe predicar el primer sermón, porque usted es el mejor calificado para hacerlo que cualquier otro hombre en la ciudad. De modo que se anunció que en cierto día el Dr. Gardner Spring iba a predicar, pero no asistieron más a escuchar la predicación que los que iban a las reuniones de oración. Entonces dejaron de predicar y continuaron orando. Todo el énfasis era sobre la oración, y toda nuestra nación fue sacudida por el poder de Dios como nunca había sido sacudida antes, y quizás nunca ha sido sacudida desde entonces. Ese es el tipo de avivamiento que yo anhelo ver aquí en nuestra ciudad, sí, por toda la tierra, sí, por todo el mundo. No un avivamiento en donde haya gran predicación y hermosos cantos y toda clase de payasadas sorprendentes realizadas por predicadores o cantantes o manipuladores o administradores hábiles, sino un avivamiento en donde haya oración poderosa y se manifieste maravillosamente la convicción y la conversión y el poder regenerador del Espíritu Santo como respuesta a la oración. No me venga a decir lo que este hombre o aquel hombre, lo que esta mujer o aquella mujer están haciendo que usted cree que está mal o que usted cree que está bien. Vaya a Dios y dígale a Dios si usted quiere, pero es mucho más importante que usted ore a Dios. Ore, ore, ore por él,
para que bendiga su iglesia y para que bendiga otras iglesias de su ciudad y para que bendiga toda la tierra, sí, y para que bendiga toda la tierra. Las noticias de lo que Dios estaba haciendo en 1857, en América, se esparció por todo el norte de Irlanda y la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda envió una comisión a los Estados Unidos para estudiar la obra y regresar con un reporte. Cuando regresaron dieron a la siguiente Asamblea General un reporte positivo de lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. La gente comenzó a orar para que Irlanda también tuviera una visitación semejante de Dios. 4 hombres del pueblito de Kells, en el norte de Irlanda, se juntaron y se reunieron todos los sábados en la noche para orar por un avivamiento. Pasaron toda la noche en oración. Eran hombres humildes, uno de ellos era granjero, otro era herrero, otro era maestro de escuela y no recuerdo lo que era el cuarto, pero sé que estaba en una esfera de la vida de lo más humilde. Cuando el señor Alexander y yo estábamos teniendo cultos en Londres y Dios estaba obrando ahí con gran poder, uno de estos 4 hombres, que en ese tiempo vivía en Glasgow, envió a su nieto a Londres para consultar con el señor Alexander y conmigo y para observar la obra y para que regresara con un reporte sobre si era una verdadera obra de Dios o no. Después de que estos hombres habían estado orando por algún tiempo, salieron a tratar de predicar, pero su intento fue fallido y regresaron y continuaron en oración. Dios escuchó su oración y el fuego de Dios cayó y la obra continuó con tal poder maravilloso en algunas partes de Irlanda que los tribunales suspendían las sesiones porque no había casos que ventilar, las cárceles se cerraron porque no había prisioneros que encarcelar, y en algunos de los lugares hasta la cosecha se quedaba sin recoger en los campos porque los hombres estaban tan ocupados en las cosas de Dios y de la eternidad que no tenían tiempo ni de asistir o atender a las cosas que normalmente eran necesarias atender. Muchos de los más notorios y endurecidos pecadores sin esperanza en la tierra se convirtieron y fueron completamente transformados. Déjeme decirle cómo ocurrió el avivamiento en Coleraine. Sé algo acerca de eso, porque cuando el señor Alexander y yo estuvimos en Belfast, Irlanda, en 1903 estaban por celebrar en Coleraine el 43 aniversario de cómo había llegado el avivamiento a Coleraine, y habían enviado un comité a Belfast para invitar al señor Alexander y a mí para que fuéramos a celebrar el aniversario del avivamiento que había venido a Coleraine 43 años antes. No pudimos ir, pero yo leí con mucho cuidado el relato del avivamiento como lo relató el reverendo William Gibson, moderador de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en Irlanda en 1860, en su libro, El Año de la Gracia. Se reportó que en un cierto día en Coleraine que 3 jóvenes iban a Coleraine en esa tarde para tener una reunión al aire libre en el mercado. A la hora señalada los ministros de la ciudad fueron al mercado por pura curiosidad para ver qué ocurriría. Para su sorpresa, vieron que la gente estaba llegando al mercado de todos los rincones, hasta que hubo no menos de 15.000 personas reunidas en el mercado. Los ministros se miraron unos a otros en desconcierto y confusión y dijeron, debemos predicar. Estos jóvenes nunca podrían atender a tan vasta multitud. Colocaron 4 púlpitos en las 4 esquinas del mercado y se subió un predicador a cada uno de los púlpitos. No habían estado predicando por mucho tiempo cuando un muy solemne sobrecogimiento cayó sobre toda la multitud y pronto en una de las secciones del mercado hubo un clamor en voz alta y un hombre cayó al suelo bajo tal convicción sobrecogedora de pecado que no podía estar en pie. Fue llevado a la presidencia municipal, la cual no estaba terminada todavía. Pronto otro clamor se escuchó de otra parte del mercado y otro hombre cayó bajo tal poder de convicción de pecado que él también tuvo que ser llevado a la presidencia municipal, luego otro, y luego otro, y luego otro cayeron en diferentes partes del mercado, hasta que la convicción llegó a generalizarse tanto que la reunión se disolvió y los ministros tuvieron que dar por terminada la sesión para ir a la presidencia municipal para atender individualmente a las almas acongojadas. El ministro presbiteriano que cuenta el incidente dice, que él estuvo en la presidencia municipal toda la noche hablando con las almas sobrecogidas con profunda convicción de pecado. Cuando amaneció, este ministro nos cuenta que se encaminó hacia su casa, pero al ir caminando por la calle encontró a gente que estaban a la puerta de sus casas esperando que él pasara porque había gente bajo convicción de pecado en sus casas y querían invitarlo a que hablara con ellos. Entró a un hogar tras otro y había tantos con los que tenía que tratar que el sol se puso antes de que él llegara a su casa.
Todo el pueblo de Coulram fue transformado de tal manera y tan impresionado que al terminar la construcción del Palacio Municipal pusieron una placa con una inscripción de dedicación en memoria del avivamiento, y cada uno de los años hasta llegar a los 43 años de ese tiempo estuvieron conmemorando la llegada de ese avivamiento a Coulram y creo que han continuado con la conmemoración anualmente hasta el tiempo presente. Yo creo que fue hacia fines de la semana de oración en enero de 1901, que la señorita Strong, superintendente de las mujeres del Instituto Bíblico de Chicago, vino y me dijo, ¿por qué no continuamos con estas reuniones de oración por lo menos una vez a la semana después de que termine la semana de oración y oramos por un avivamiento a nivel mundial? La sugerencia le pareció bien al cuerpo docente y programamos una reunión de oración cada sábado en la noche de las 9 a las 10, después de que terminara la clase bíblica popular, en la que la gente se podría reunir para orar por una sola cosa, un avivamiento mundial. 300 o 400 se reunieron cada sábado en la noche con ese propósito y Dios nos dio gran libertad y gran expectación en la oración. Pronto comenzamos a escuchar de la obra de Dios en Japón y otras tierras y aún así la obra no era tan extendida como la queríamos ver. La gente venía conmigo y con mis colegas que estaban más íntimamente asociados conmigo en la manera de conducir las reuniones y preguntaban, ¿ya vino el avivamiento? Contestábamos, no hasta donde nosotros sabemos. ¿Cuándo va a venir? No sabemos. ¿Cuánto tiempo van a estar orando? Hasta que venga. Después de que estuvimos orando por algunos meses, 2 hombres de un lugar muy lejano de Australia se presentaron en la sala de conferencias. Después de haber estado asistiendo a las conferencias por algún tiempo, pidieron tener una plática en privado conmigo. Me dijeron que cuando se fueron de Australia habían sido comisionados para ir a Inglaterra, a Keswick y a otros lugares de reunión en los Estados Unidos y escogieron a alguien para invitar a Australia a tener una campaña evangelística. Además, también dijeron que ambos estuvieron de acuerdo de que fuera yo. Irá. Les contesté, no veo cómo puedo irme de Chicago, tengo que estar al pendiente del Instituto Bíblico, también estoy a cargo la iglesia de la Avenida Chicago, la iglesia Moody, y no veo cómo pueda yo de alguna manera ausentarme de Chicago. Bueno, dijeron ellos, usted va a ir a Australia. Pasaron algunos meses y yo estaba en una conferencia bíblica en San Luis y recibí una carta de Australia que me pedía que enviara por cable mi aceptación a su invitación y que ellos inmediatamente me girarían el dinero para ir. Yo llevé el asunto ante la conferencia y les pedí que oraran por eso, y me fui de la conferencia para estar a solas en oración. Y Dios me manifestó claramente que debería ir, así que les envié un cable. Cuando el señor Alexander y yo llegamos a Australia, vimos que había un grupo de unos 10 a 12 hombres que habían estado orando por años por un gran avivamiento en Australia. Se habían unido a orar por el gran avivamiento, como ellos lo llamaron en sus oraciones, para orar por el avivamiento no importaba cuánto tiempo se necesitara. El grupo fue dirigido por el reverendo John McNeil, autor de La vida llena del Espíritu, pero él había muerto antes de que nosotros fuéramos a Australia. Un segundo miembro del grupo, el reverendo Alan Webb, murió la misma semana de nuestros cultos en Melbourne. Él había ido a Melbourne para asistir a los cultos y murió de rodillas en oración. Un tercer miembro del grupo, aún antes de que fuéramos invitados a Australia, había tenido una visión de grandes multitudes yendo al auditorio de la exposición, gente colgando de los vagones por donde quiera que podían, y cuando se cumplió esa visión, vino de una larga distancia a Melbourne solo para ver con sus propios ojos lo que Dios le había revelado antes. También encontramos a una señora en Melbourne que había leído un libro sobre la oración y había sido profundamente impresionada por una corta frase en el libro, orar hasta el final, y que ella había organizado reuniones de oración por toda la ciudad antes de que nosotros llegáramos al lugar. Verdaderamente encontramos, cuando llegamos a Melbourne, que había unas 1700 reuniones de oración en los vecindarios que se estaban llevando a cabo cada semana en Melbourne. Nos quedamos en esa ciudad por 4 semanas. Las primeras 2 semanas de las reuniones fueron dirigidas por muchos diferentes pastores y evangelistas en algunos 40 o 50 diferentes centros de reunión por toda la ciudad y, a pesar de que los cultos por toda la ciudad empezaban a la 1 y a las 2 y a las 3 en punto todos los días, en la presidencia municipal. Las últimas 2 semanas, todas las reuniones se concentraron en el auditorio de la exposición que albergaba alrededor de unas 8.000 personas.
En la primera reunión del auditorio de la exposición, la multitud era tanta que se llevaron arrastrando a la policía que estaba enfrente de ellos, abarrotaron el edificio mucho más allá de su capacidad y aún grandes multitudes no pudieron entrar. Durante las 4 semanas 8.642 personas hicieron una profesión definida de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y cuando regresamos a Melbourne unos meses más tarde y tuvimos una reunión con los convertidos, 6.000 de ellos estaban presentes en esa reunión, la mayoría de los cuales se habían hecho miembros de la Iglesia y la mayoría de los que no se habían hecho miembros de la Iglesia todavía, prometieron que lo harían inmediatamente. El reporte de lo que Dios había hecho en Melbourne se esparció no solamente por toda Australia, sino en la India, en Inglaterra, Escocia e Irlanda y resultó en una obra maravillosa de Dios en ciudades importantes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y toda la obra de alcance mundial fue el resultado de las reuniones de oración que se tuvieron en Chicago y de las oraciones de ese pequeño grupo en Australia. El gran avivamiento de Gales en 1904, el principio del cual yo fui un testigo ocular, ocurrió en una manera semejante. El señor Alexander y yo habíamos sido invitados a Cardiff, Gales para una misión de un mes. El anuncio de que íbamos a estar ahí se hizo como un año antes de que fuéramos y comenzaron la oración por toda Inglaterra, Escocia y Gales para que Dios enviara un avivamiento no solamente a Cardiff, sino también por todo Gales. Cuando llegamos a Cardiff encontramos que por casi todo un año habían estado teniendo reuniones de oración de las 6 a las 7 todas las mañanas en Penarth, un suburbio de Cardiff, orando por un gran avivamiento. Durante las primeras 2 semanas, las cosas iban algo lentas, grandes multitudes venían y había gran entusiasmo en los cantos, pero no veíamos que la gente hiciera obra personal. Entonces señalamos un día de ayuno y oración y ese día también fue observado en otras partes de Gales, así como Cardiff. En un lugar, Seth Josué, quien más adelante llegó a ser grandemente usado en el avivamiento, era la figura líder y el encargado del culto y me escribió un relato de lo más animador y positivo de lo que Dios había hecho en ese lugar ese día. Creo que fue en ese mismo día que yo estaba hincado junto a Evan Roberts y mientras él oraba, el poder de Dios descendió sobre Evan Roberts. El poder de Dios descendió en Cardiff en una manera tan maravillosa que cuando el señor Alexander y yo fuimos compelidos a irnos al final del mes para cumplir con un compromiso en Liverpool, las reuniones continuaron sin nosotros y continuaron por todo un año, cultos cada noche por todo un año y multitudes se convirtieron. De Cardiff el fuego se esparció por todas partes, por los valles de Gales. No mucho tiempo después de que habíamos llegado a Liverpool, la siguiente ciudad que visitamos, recibí una carta del ministro que era el secretario de nuestra misión en Cardiff, en la que decía que su ayudante había ido el domingo anterior por la noche a uno de los valles de Gales y que mientras predicaba, el poder de Dios descendió sobre él y 100 personas se convirtieron mientras estaba predicando. El fuego se esparció por todo el país bajo Evan Roberts y otros, y se dice que más de 100.000 almas se convirtieron en 12 meses. Eso es lo que necesitamos más que ninguna otra cosa en la actualidad. En nuestra tierra y en todas las tierras, un derramamiento poderoso del Espíritu de Dios. El problema más fundamental con la mayoría de los así llamados avivamientos de la actualidad es que son hechos por el hombre y no enviados de Dios. Son fabricados, diría casi inventados, por la maquinaria de diseño astuta del hombre, pero no son producidos por la oración. O, que viniera un avivamiento al estilo antiguo, un avivamiento que no sea espurio, sino realmente al patrón del Pentecostés, ya que ese avivamiento nació después de una reunión de oración de 14 días. Pero no lloremos simplemente por él, vamos a clamar por él, vamos a levantar nuestra voz a Dios, a llorar y a clamar en voz alta si es necesario y luego de seguro que vendrá. 2. La oración va a traer bendición y victoria en las misiones foráneas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 36-38. Aquí vemos, de las propias enseñanzas de nuestro Señor que la oración va a traer bendición a las misiones foráneas, va a producir a los hombres y mujeres necesarios y la clase correcta de hombres y mujeres para la obra en todos los campos que ahora están blancos para la siega en muchas tierras.
También va a traer bendición y poder a los hombres y mujeres que van al campo. La necesidad más grande de las misiones foráneas en la actualidad es oración. Es cierto que hay una gran necesidad de hombres y también es cierto que se necesita dinero, pero la oración es lo que se necesita mucho más. Cuando oremos como debemos hacerlo, los hombres y las mujeres vendrán y el dinero llegará. Y aunque los hombres vengan en multitudes, sin la oración no servirán para nada, a menos de que sean respaldados con la oración. En este país hombres de gran mente y fuerza de carácter han animado grandemente a estudiantes a interesarse en las misiones foráneas y han reunido grandes números de hombres y mujeres para el campo misionero foráneo, sin mucha oración, y estos hombres y mujeres, aunque dotados, algunos de ellos con grandes talentos, a menudo se han convertido más bien en una verdadera maldición para la obra. Es mi convicción, fundada sobre una más bien pequeña observación, que la obra de las misiones foráneas estaría mucho mejor hoy en día si estos hombres se fueran al trabajo secular y dejaran en paz las misiones. Los resultados de su trabajo han sido de lo más siniestro. He visto mucho de esto con mis propios ojos en China y otras partes, y estoy convencido que uno de los problemas más desalentadores que afrenta la obra misionera foránea ha surgido de un gran número de hombres y mujeres que han ido a la obra foránea, no porque fueron enviados por Dios en respuesta a la oración, sino porque fueron animados por un hombre de personalidad atractiva, pero con escaso poder. Lo que hemos dicho de hombres, es cierto del dinero. No importa cuánto dinero ponga uno en las misiones foráneas, el dinero no va a ser de verdadera utilidad a menos que los hombres y las mujeres que envían el dinero lo apoyen en oración. Ciertamente, sin oración, el dinero será una maldición en vez de bendición. Probablemente ninguna otra sociedad misionera, en toda la historia de este mundo jamás logró hacer tanto bien, cuando tomamos en cuenta todos los factores, o sea un valor real y duradero, como la misión al interior de la China, y esto es así debido a que esta misión nació de mucha oración y fue apoyada por mucha oración. Pero ¿qué es lo que debemos orar en conexión con las misiones foráneas? Primero que nada, que debemos orar. Tal como las palabras de nuestro Señor Jesucristo que estamos estudiando nos manda a orar, por hombres y mujeres. Escuchen las palabras de nuestro Señor otra vez: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. No es tanto un gran número de hombres y mujeres lo que se necesita, es la clase correcta de hombres y mujeres. Se necesita un gran número de hombres y mujeres, no hay duda de ello. Los campos nunca han sido tan blancos para la siega antes como lo que están en la actualidad, y los obreros en verdad son pocos, pero la necesidad más grande es la clase correcta de hombres y mujeres. Las misiones en la China y en otras partes estarían en mejor situación hoy en día si muchos de esos hombres y mujeres que han ido se quedaran mejor en su país. Hombres y mujeres con intenciones fervientes de este país que han visitado a la China y que han llegado a estar en contacto cercano con algunos de los jóvenes y señoritas que estaban siendo enviados a la China por ciertas sociedades misioneras, se sorprendieron con la idea de que hombres y mujeres de este tipo fueran enviados a la obra de la misión foránea. Muchos de los misioneros más ancianos que han hecho grandes sacrificios para la obra y mucho esfuerzo y oración, han reunido a grupos de creyentes que realmente conocen al Señor, tiemblan al pensar de la influencia que este tipo de misioneros tendrían sobre la doctrina y sobre la vida de los convertidos chinos. Muchos de los chinos cristianos mismos sentían que tenían que protestar contra la enseñanza y el estilo de vida de estos misioneros aspirantes. 2. En segundo lugar, debemos orar por los misioneros que ya se han ido. Ya hemos visto cómo la abundante oración hace a un ministro del Evangelio lo que debe ser. Si es posible, la oración es aún más efectiva al hacer de los misioneros lo que deben ser, y el descuido de la oración de parte de la gente en casa, tiene tanto que ver con el relativo fracaso de muchos de los misioneros en el campo. Todo cristiano en casa debe tener algunos misioneros definidos en el campo por los que él ora en forma definida, constante, persistente y con intensidad. El hombre o la mujer en casa que ora, frecuentemente tiene mucho que ver con la efectividad del misionero en el campo y consecuentemente con los resultados de sus labores, como el misionero mismo. 3. Y en tercer lugar, debemos orar por el derramamiento del Espíritu en los diferentes campos. Oh, cuánto se necesitan avivamientos genuinos de religión en el poder del Espíritu Santo en los diferentes campos misioneros del mundo.
Y los avivamientos en el campo extranjero vienen exactamente de la misma manera como hemos visto venir los avivamientos aquí en nuestras ciudades, en respuesta a la oración. Esto se puede demostrar con varias ilustraciones. El señor Finney habla de un poderoso hombre de oración que estaba interesado no solamente en la obra en casa, sino en el extranjero, y después de su muerte encontraron su diario y al examinarlo se encontró que ciertos días estaba registrado que él tenía una gran carga para orar por un campo misionero extranjero específico, y al preguntarse descubrió que en cada caso habían surgido avivamientos en el campo extranjero seguido por la intercesión insistente de este hombre y estaban seguidos en el orden exacto de sus peticiones como estaban registradas en su diario. Muchos de nosotros estamos tentados a criticar la obra extranjera por los resultados mediocres, pero no debería comenzar nuestra crítica con nosotros mismos. ¿No será que la mediocridad de los resultados es consecuencia de la mediocridad de nuestra oración? A toda costa podemos incrementar los resultados bendecidos y gloriosos de la obra en los campos extranjeros al dar más tiempo a la verdadera oración aquí en nuestras ciudades. 4. En cuarto lugar, debemos orar por los convertidos nativos. Es difícil que nosotros nos demos cuenta cuántos y qué tan grandes son los obstáculos que se encuentran en el camino de la conversión de nativos que se mantienen firmes en la nueva vida y las dificultades que yacen en el camino de su vida, de la vida como la debe vivir un cristiano en el ambiente que él respira a diario. Muchos de los convertidos en muchos campos son hombres y mujeres de un alto contenido moral fuera de lo común. Mi hijo me ha dicho que algunos de los cristianos chinos que él conoce íntimamente lo ponen en vergüenza por su claridad de entendimiento de las cosas profundas de Dios y por su semejanza a Cristo y su devoción en sus vidas. Pero, aunque esto es cierto, no debemos olvidar que es mucho más difícil para un convertido en una tierra pagana llevar una vida cristiana como la debe vivir, que lo que es para un convertido en esta tierra, y, por lo tanto, los convertidos necesitan grandemente nuestras oraciones. Y nuestra oración eficaz puede mucho en las vidas de los que son ganados para Cristo en el campo foráneo. 5. Y en quinto lugar debemos orar por las iglesias nativas. No solamente debemos orar por los convertidos como individuos, sino por las iglesias y organizaciones. Cada iglesia tiene sus propios problemas. Tome por ejemplo la Iglesia de Cristo en Corea. Es difícil para alguien que no ha visitado esa tierra, que ha sido favorecida por Dios en forma maravillosa en la obra misionera y al mismo tiempo tan atacada en forma tan sorprendente por el diablo de tantas otras maneras, que se dé cuenta cuánto necesita la Iglesia de Cristo en Corea las oraciones de aquellos en nuestras ciudades que creen en Cristo y en la oración. Y de la misma manera, tanto las iglesias en África, en India y en todas las demás partes, necesitan grandemente nuestras oraciones aquí en nuestra tierra. 6. En sexto lugar debemos orar por los secretarios y miembros oficiales de las diferentes agencias aquí en nuestra tierra. 7. En el séptimo lugar y finalmente, debemos orar por dinero. Muchas de las agencias y sociedades misioneras están en extremada estrechez de fondos en la actualidad. Esto es cierto aun cuando las agencias y concilios, cuya lealtad a la fe es indudable, están en gran necesidad de aumento de ofrendas. La manera de obtener el dinero es orar por ello, y no solamente deben orar por el dinero los que son responsables inmediatos del mismo, sino que todos nosotros debemos orar por él. Lo más probable es, que si oramos como debemos, Dios nos va a conceder ver que nosotros también deberíamos ir a nuestros propios bolsillos como nunca lo hemos hecho para ayudar a contestar nuestras propias oraciones. Hay muchas otras cosas definidas y cosas que se desean grandemente, que la oración definida y con determinación puede hacer que ocurran, pero yo deseo concentrar su atención solamente en estas dos cosas en este capítulo. Primero, que la oración va a traer bendición a las iglesias, y segundo, que la oración va a traer bendición y victoria a las misiones extranjeras. Oh, cómo necesitamos la bendición que incluya otras bendiciones para la iglesia, un avivamiento grande, profundo, completo y que se esparza por doquier. Y cómo necesitamos una mayor bendición y una victoria más completa en la obra de misiones foráneas. Podemos tener ambas si pagamos el precio, y el precio es la oración, verdadera oración, oración con determinación, oración prolongada, un clamor a Dios de corazón compungido en el poder del Espíritu Santo.